estudiando la parashá que lleva por nombre hebreo Bo. Amén. Y Bo significa ven. Efectivamente, significa ven. También es traducido como entra o también como ve. Hay un contraste ahí entre ve y ven porque suena como si fuera contrario, pero meditando en ese significado doble que se le atribuye a la palabra bo, estaba yo pensando, me venía a la mente algo que decimos en nuestros rezos diarios, siempre que citamos el salmista cuando dice el Eterno guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre, amén, ¿verdad? Dice la escritura, tu entrada y tu salida. Entonces pensaba en eso, pensaba en el doble significado de este término bo. Y dije, pues sí, tiene mucho sentido porque el Eterno está con nosotros en nuestra entrada, en nuestra salida. La orden para Moisés era, entra en la presencia del faraón, que ahí estaré yo. Es la manera que lo interpretaba. Entra en la presencia del faraón, ahí voy a estar yo, ahí te voy a esperar. Entonces el Eterno está en todas partes. El Eterno envía a Moisés a la presencia del faraón, pero el Eterno está también donde está faraón. Entonces queda perfecto de las dos maneras, ve o ven. ¿Sí? Ese es el doble significado de la palabra bo. Preséntate delante del faraón. Y como sabemos, pues esa iba a ser la última vez que Moisés se presentara frente al faraón. Vendrían las últimas plagas. En esta parashá Bo se nos habla de las últimas 3 plagas que iban a sacudir la tierra de Egipto, y sobre todo pues la 10ª plaga, que sería la definitiva. Después de la 10ª plaga vendría la liberación de los hijos de Israel. Y aquí es donde, mis hermanos, entramos de lleno en nuestro tema. Y en una conferencia, un predicador le dijo a la audiencia: supongan que ustedes son Moisés. Pónganse ustedes en los zapatos de Moisés. Imagínense que ustedes son Moisés y que le tienen que dar al pueblo de Israel un discurso significativo, o sea, sí, un discurso de esos motivador, muy significativo, previo a la liberación de Egipto. Un discurso para preparar al pueblo ya para la salida de Egipto. Entonces la pregunta era, ¿de qué les hablarían? ¿Cuál sería el tema de su mensaje que le darían al pueblo? Y algunas personas en la audiencia respondieron que ellos hablarían de libertad. Pero definitivamente nuestro discurso sería sobre la libertad, porque pues ya nos vamos, ya el pueblo va a salir libre finalmente, después de cientos de años. Entonces el tema definitivamente sería la libertad. Alguien dijo, esa fue la decisión de Abraham Lincoln en el discurso de Gettysburg, cuando invocó el recuerdo de una nueva nación concebida en la libertad y anheló un nuevo nacimiento de libertad. Si no conocen ese discurso de Abraham Lincoln, pues un día chequenlo. Es muy inspirador, ¿verdad? Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, dando este discurso sobre el tema de la libertad. Otros dijeron que ellos inspirarían al pueblo de Israel hablándoles acerca del destino que les aguardaba. Les hablaríamos del destino, les hablaríamos de la tierra que emana leche y miel para motivarlos, ¿verdad? Y sí, muchos discursos son en ese tono de hablarle a la gente del destino que nos espera.
En nuestra fe se habla mucho, ¿no? Acerca de esto, se habla mucho de la vida eterna, de la esperanza de la vida eterna. Este tipo de discursos pues siempre van a ser motivantes. Yo pensaba no sé si han visto la película 300. A ver, ¿cuántos pecadores han visto? La película de 300. La película de 300 es muy inspiradora por el tema, ¿verdad?, que trata. Yo siempre me imagino como a Gedeón y sus 300 luchando contra los amalecitas. En este caso, bueno, son 300 espartanos contra el poderosísimo imperio de los persas. En esa película hay muchas cosas que son muy emocionantes, pero cuando le dan la noticia al rey Leónidas y le dicen: oye, el tremendo jorobado nos traicionó y ya les enseñó el camino a los persas por donde nos pueden llegar, y ya nos van a rodear y pues ya van a acabar con nosotros. Ellos habían resistido, ¿verdad?, habían luchado fieramente, pero finalmente van a ser acorralados, van a ser pues ya derrotados. Y entonces en ese contexto el rey les da un discurso a sus 300. Y si se acuerdan de esa escena, se acuerdan del discurso que les da referente a esto. Les habla del destino, ¿verdad? Y una frase que dice al último que pues a mí no me motivaría para nada, pero les dice al final: esta noche cenaremos en el infierno. Ay, eso no me gusta. Pero bueno, ellos como espartanos, pues sí, aú y todo eso, ¿no? Pero me acordé por el discurso de hablarle a las personas del destino. O sea, como, ok, ahorita vas a sufrir, vas a padecer, pero te espera un futuro. Cuando es exitoso, cuando es bueno, pues está muy bien. En el caso de 300, pues nos quedó a deber ese discurso. Otros, en cambio, señalaron que advertirían a la gente de los peligros y de los desafíos que iban a encontrar en el camino. Ese es otro tema también interesante. ¿De qué les hablaría? Bueno, ok, ya vamos a salir, ya nos vamos a ir, vamos a salir libres por fin, pero no crean que esto ya se terminó. Nos esperan todavía situaciones difíciles, nos esperan peligros en el camino. Algunos dijeron que les hablarían de eso. Obviamente, las personas que dieron estas respuestas, pues conocen, ¿verdad? Conocen la historia bíblica, conocen las situaciones que se presentaron y escogieron estos temas, pues muy ad hoc, ¿verdad? Muy adecuados a la situación. Este tema o este tópico lo escogió Nelson Mandela, líder también muy conocido mundialmente, en lo que él llamó el largo camino hacia la libertad. Otro discurso bárbaro, ¿no?, de estos líderes tremendos que ha dado la historia. Ahora bien, ¿de qué les habló Moisés? ¿De qué les habló Moisés? Aquí vamos al texto, ¿verdad? Ahora sí, ya no a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros les hubiéramos dicho, sino qué dice la Torá, cuál fue el discurso de Moisés, qué nos dice la Parashá Bo acerca de esto. Examinando el texto, mis hermanos, vemos que en 3 ocasiones, no una, ¿verdad?, en 3 ocasiones Moisés retomó el mismo tema, el mismo tópico, como preparación ya hacia la libertad. Y estas 3 menciones que hizo Moisés fue en relación a los niños, la educación y el futuro lejano. O sea, y cuando decimos futuro lejano, Moisés no está hablando de ahora que lleguemos a la tierra prometida. No. Moisés se asomó a un futuro más allá. Y ese fue el tema de su discurso: los niños, la educación y el futuro
lejano. La primera cita la encontramos en Éxodo capítulo 12, versos 26 y 27, donde dice: y cuando vuestros hijos os pregunten ¿qué significa este rito?, responderéis: es la ofrenda de la Pascua al Señor, porque Él pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios, pero salvó nuestras casas. Entonces, fíjense qué interesante, ¿verdad? Moisés está diciendo, ya está viendo a futuro y dice: y cuando vuestros hijos les pregunten, o sea, tus hijos te van a preguntar, esta será la respuesta que tú darás. La siguiente cita la encontramos en Éxodo capítulo 13, verso 8, en donde leemos: y le dirás a tu hijo en aquel día: esto es con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando salí de Egipto. Otro texto acerca de esta misma temática. Éxodo 13, verso 14. Y cuando mañana tu hijo te pregunte diciendo ¿qué significa esto?, le responderás: con mano poderosa nos sacó el Señor de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces ahí está, vemos nosotros a Moisés hablando de un futuro lejano. ¿Por qué decimos que él habla de un futuro lejano? Porque cuando él habla de las generaciones que vendrán, Moisés está yendo más lejos. Él no está hablando de la siguiente generación, está hablando de más generaciones más adelante, porque además ellos están recibiendo la instrucción del Eterno de celebrar Pesaj y de celebrar Matzot de manera perpetua por todas tus generaciones. Entonces seguramente Moisés, cuando les dice esto, él está pensando en las generaciones futuras. Él está pensando en un futuro lejano y está pensando en el deber que tenemos los padres de educar a nuestros hijos. Incluso insinuó, así como lo entendió la tradición judía, que debíamos animar a nuestros hijos a hacer preguntas. Ahora, ¿usted tiene que animar a sus hijos a hacer preguntas? O sea, hablando de cuando son niños. Usualmente no, los niños son preguntones por naturaleza. O sea, los niños apenas sí empiezan a hablar y empieza la preguntadera, ¿verdad? Oye, mami, ¿qué es eso? Y sí, mija, eso. Oye, ¿y aquello? Sí, mijita. ¿Y aquel otro? Oye, mami, ¿pero por qué? ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué la tierra es café? ¿Y por qué el perro hace esto? ¿Y por qué? Y todo te preguntan. Entonces, es interesante que señalen esto, ¿no? De animar a los niños. O sea, de por sí los niños son muy preguntones y todavía nos dicen los comentaristas de la Torá que Moisés está animando al pueblo para que motiven a sus hijos para hacer preguntas. Eso es interesante, ¿no? Entonces tiene que entender como que tienes que animar a tus hijos para que nunca se queden con dudas. Eso por un lado. Y la otra, como papá, siempre respóndele a tu hijo lo que te pregunte. O sea, no evadas, porque cuando tú evades a las preguntas de tus hijos, si no se las contestas, ¿qué va a pasar? Pues va a dejar de preguntar. Ahí sí, ¿verdad? Va a dejar de preguntar. O va a preguntar por otro lado y quién sabe qué le vayan a decir. Entonces, hay que educar a los hijos, hay que animarlos a hacer preguntas, hay que contestarles siempre lo que ellos están cuestionando. De esa manera, mis hermanos, el pueblo judío se convirtió en el único pueblo de la historia que basó su supervivencia en la educación. Ellos fundamentaron su supervivencia en base a la educación. El deber más sagrado de los padres era entonces educar a sus hijos. Pesaj se convirtió en un seminario continuo para la transmisión de la memoria. El judaísmo se convirtió en la religión cuyos héroes eran maestros y cuya pasión era el estudio
y la vida intelectual. En otras culturas, ahorita hablábamos de la película 300, ¿no? Hablando de otras culturas, por ejemplo, entre los griegos o entre los romanos, en otros pueblos, los héroes usualmente son guerreros. En el pueblo de Israel no. En el pueblo de Israel los máximos héroes de Israel son los maestros, aquellos que han enseñado la palabra y que lo han hecho con claridad. Sí hay guerreros, por supuesto, ¿no? Tenemos pues, un Gedeón, que lo mencionábamos ahorita, tenemos un Sansón, tenemos un Josué, tremendo líder, tremendo general. El mismo Moisés era un guerrero también, pero a Moisés no se le recuerda por ser un guerrero, por ser alguien que venció gigantes. Moisés se le recuerda como maestro. Incluso ustedes han escuchado seguramente cómo los judíos o cómo en el judaísmo se refieren a Moisés. Le dicen Moshe Rabenu. Moshe Rabenu, o sea, Moisés nuestro maestro. Entonces ellos en el judaísmo por eso convirtieron a sus héroes nacionales, o mejor dicho, convirtieron a los maestros en sus héroes nacionales. Los rabinos, los maestros de Torá en el pueblo de Israel son muy venerados. Y vaya, dentro de las leyes rabínicas, el respeto que existe hacia los maestros de Torá es algo de verdad, hermanos, muy, muy importante, muy, muy profundo. Ustedes han escuchado cómo se refieren, por ejemplo, los estudiantes de Torá cuando mencionan a su maestro. ¿Alguna vez han escuchado? ¿Algún estudiante? Hay un rabino que cuando empezamos a conocer de raíces, a mí me gustaba mucho escucharlo y todavía es muy buen expositor, pero de algún tiempo para acá, conforme fue tomando mucha fuerza el movimiento de las raíces hebreas, como que el rabino la agarró contra nosotros, ¿no? Y ya no me gustó tanto escucharlo, porque ya nos empezó a tirar duro, ¿no? Pero el rabino se llama Jonathan Gallet, el que siempre comienza con un chiste. Comienza su exposición, bueno, chiste, siempre con un chiste, ¿no? Bueno, él es rabino, pero es discípulo de otro rabino, de Shalom Arush. Entonces, él siempre que se presenta y presenta su comunidad y habla de su rabino. Y cuando habla de su rabino, o sea, lo hace con una reverencia, ¿verdad? Con un respeto. Ellos siempre, ¿verdad? Rabino Shalom Arush, que el Eterno lo tenga en gran misericordia, en su protección, y que casi se avienta un rezo cada vez que menciona a su rabino. Pero no es él el único, o sea, cualquier persona que usted escuche en el judaísmo mencionar a su maestro, a su rabino, lo hace de la misma manera, ¿verdad? No, mi rabino, que el Eterno me lo guarde en paz, en prosperidad, lo bendiga a él, a su familia, lo guarde en salud, y ya sigue hablando, pero casi se avienta una oración en ese momento por su rabino. Esto es algo muy común en el judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos, reafirmando este punto, ellos convirtieron a sus maestros en sus héroes nacionales. Entonces, de esa manera, el judaísmo se convirtió en la religión, como ya dijimos, cuyos héroes eran los maestros y cuya pasión era el estudio y la vida intelectual. O sea, no solamente enfocados en la Torá, que es lo principal, pero siempre en el estudio, aprender, estudiar las situaciones, estudiar las posibilidades, estudiar las circunstancias, estudiar los terrenos, estudiar las personas, siempre el estudio. Si vemos otras culturas antiguas, por ejemplo, los caldeos, ellos construyeron templos monumentales. Los egipcios construyeron pirámides. Los griegos construyeron el Partenón, los romanos construyeron el Coliseo, que todavía está por ahí, pero los judíos construyeron escuelas. Eso fue a lo que se dedicó siempre el pueblo judío. A cualquier lugar a donde ellos llegaban, usted sabe, el pueblo judío fue esparcido por todo el planeta. A cualquier lugar que llegara una colonia, un grupo de judíos, lo primero que ellos se preocupaban por hacer
era en construir una yeshiva, una escuela de estudio para sus hijos. Esa era la preocupación número uno, o es la preocupación número uno de el pueblo judío. Y esa es la razón. Yo creo que es la razón por la cual pues solamente el pueblo hebreo de todas las civilizaciones del mundo antiguo siguen allí, siguen vivos, siguen fuertes. Los demás imperios todos cayeron, todos desaparecieron en algún momento de la historia, pero el pueblo judío se mantiene allí pese a muchos intentos de exterminio a través de la historia. Ellos están ahí y están ahí con su legado más que intacto. ¿Cuál es el legado del pueblo hebreo, mis hermanos? ¿Cuál dirían ustedes que es el legado del pueblo hebreo? Las mismas escrituras lo declaran, ¿verdad? El legado de ellos es la Torá, es la palabra de Dios. Ellos son los depositarios de la Torá. Incluso en las versiones occidentales de la Biblia viene como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. O sea, le ponen la palabra testamento para que se entienda de que es una herencia, que es un legado que Dios ha entregado. Pero Dios lo entregó al pueblo hebreo. Ellos la reciben, ese legado. Pero ese legado que ellos han mantenido intacto, ese legado no se quedó solamente con ellos, ese legado se extendió, ¿verdad? Se extendió a muchísima gente de todas las culturas, de todas las naciones del mundo. En ese sentido, la visión de Moisés fue profunda. Moisés sabía que no se puede cambiar el mundo solo con factores externos. No se puede cambiar el mundo con arquitectura monumental, no se puede cambiar al mundo con ejércitos, con imperios, ni con el uso de la fuerza y el poder. Los antiguos imperios así lo hacían. En la actualidad hay un imperio ahí disfrazado que trabaja de esta misma manera, ¿verdad? Imponiéndose. Cuando llegan a cierto lugar, imponiendo sus ideas, imponiendo su religión, imponiendo, no voy a decir cuál es, ¿verdad? Pero ustedes ya saben, sigue trabajando de la misma manera. Moisés entendió que las cosas no iban a ser así con el pueblo de Israel. Está escrito, incluso en las escrituras, que no es con fuerza, que no es con espada, dice el profeta. ¿Cómo es? Con tu espíritu, ¿verdad? Con tu espíritu. Ahí está la clave. ¿Sí? No con fuerza, no con espada, no con ejércitos, no, con tu espíritu. Entonces Moisés lo entendió. Lo que el Eterno le reveló a Moisés, lo que el Eterno le enseñó a Moisés fue que el verdadero desafío, mis hermanos, no reside en alcanzar la libertad, sino en preservarla, manteniendo vivo el espíritu de libertad en el corazón de las generaciones futuras. Y es que eso es la dificultad, ¿verdad? O sea, ¿qué? Te puedes preparar y con un ejército poderoso luchar y ganar una guerra y ganar tu libertad, no sé, en una batalla, una revolución, lo que sea, pero ya lo lograste. Ahora mantener esa libertad es el reto. Muchos no lo visualizan así y por eso vuelven a caer. Moisés sí lo visualizó, Moisés sí lo entendió. Él sabía que salir libres de Egipto era un paso importante, pero era un paso. Moisés entendió, después tendremos que luchar, batallar para mantener nuestra libertad. Y para eso entonces era importante poder transmitir a las generaciones futuras esa experiencia que ellos habían tenido allí en la tierra de Egipto. Entonces, esto solo se puede lograr mediante un proceso continuo de
educación. Tampoco es algo que pueda delegarse en maestros y escuelas, sino que la mayor parte de ello, y así lo entendió Moisés, y así Dios se lo reveló a Moisés, que esto debe tener su lugar primordial en la familia, en el hogar, con la sagrada obligación que emana del compromiso de vivir vidas fundamentadas en la fe, en el uno y único Dios y la obediencia a sus instrucciones. En otras palabras, enseñar con el ejemplo. Por eso dijo Moisés: y cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué? Porque ellos te van a ver que tú lo estás haciendo. Porque si tú no lo haces, entonces ¿qué te van a preguntar? Cuando ellos te pregunten, oye, ¿qué es este rito que estás haciendo? Ahí es donde... Entonces Moisés está dando por hecho que ellos primero tenían que obedecer. Y una vez que tú obedezcas, tus hijos te van a preguntar. O sea, ni siquiera tú les vas a tener que inculcar, no, ellos te van a preguntar. Ellos te van a cuestionar por qué haces lo que haces. Y entonces ahí vas a aprovechar y les vas a compartir y les vas a dar las instrucciones que el Eterno te dio. Si se dan cuenta, mis hermanos, todo el asunto en el libro del Éxodo, hasta aquí, desde que empezamos el libro del Éxodo y hasta aquí donde vamos hacia la libertad ya del pueblo hebreo, hacia la tierra prometida, siempre el tema son los hijos. El tema son los niños. Porque cuando comenzamos el libro del Éxodo, ¿se acuerdan cómo comenzó el libro? Se levantó un faraón que no conocía a José, un faraón que esclavizó a los hijos de Israel, un faraón que comenzó a matar a los niños. Entonces fíjense, cuando un poder, un imperio, un gobierno autoritario somete a las personas, cuando los esclaviza, el propósito de ese gobierno es, lo he dicho yo en otras ocasiones, es matar su espíritu. Matar su espíritu. Más allá de provocarles un daño físico, más allá de mantenerlos cansados, trabaje y trabaje largas jornadas, la intención es matarles el espíritu, quitarles la esperanza, robarles la fe, quitarles de su mente que hay un futuro mejor, robarles de su alma la idea de que habrá tiempos mejores. Todo eso buscan arrebatártelo, robártelo. Entonces, eso fue lo que pretendió el imperio egipcio hacer. Por eso decíamos en una de las porciones que por eso los obligaban a construir ciudades de arena prácticamente, ciudades que se derrumbaban, porque imagínense tanto trabajo, tanto esfuerzo para luego ver cómo tu trabajo se venía abajo. Eso es algo que te lastima mucho. Eso es algo que de verdad, por eso las escrituras hablan mucho y hacen énfasis en el tema del fruto de tu trabajo. Porque el hombre necesita ver el fruto de su trabajo. Al hombre le produce mucha satisfacción. Y esto es algo divino, hermano. O sea, esto es algo que Dios implantó en nosotros. Ver los resultados de lo que hemos hecho. Los resultados de lo que nos hemos esforzado, por lo que hemos trabajado. Cuando esos resultados se nos caen, eso nos aniquila. Eso nos quita toda la motivación. Nos apaga, nos desanima. Y recuerde usted que la palabra desánimo es sin vida. Te quita el ánimo, te quita la vida. Y hay muchas cosas, hay muchas situaciones que te pueden traer al desánimo. Algunas quizás no tan fuertes, no tan graves. A veces hay cuestiones en el trabajo
¿verdad? En tu trabajo, digamos una situación de repente cotidiana que les puede pasar en cualquier trabajo, ya sea que, no sé, estás reparando algo, estás reparando un motor, estás reparando una máquina, y ya cuando viene la hora de que vamos a ver cómo quedó, ¿verdad? Dicen algunos por ahí, recuerdo yo siempre esta frase, dice, oye, y que fuera jalando, pero lo dicen así como motivación, ¿verdad? Como que sí, va a trabajar, va a funcionar, ¿no? Oye, que fuera jalando, y cuando le das y que no funciona, hermano, o se te viene todo eso. Algunos no entienden mucho eso, y disculpen lo que les voy a decir, ¿no? Las mujeres piensan muy diferente de los hombres. Para las mujeres, o la mayoría de las mujeres, eso es como X. No pasa nada, pues empieza de nuevo, vuélvelo a hacer. Pero para el hombre es trágico. O sea, para el hombre es una tragedia. Que algo en lo que invertiste tiempo y que no funcione, es como si te hubieran dado con un mazo en la cabeza, algo así como, es trágico, literal. Entonces, pero bueno, son las diferencias, ¿verdad?, entre hombres y mujeres. Precisamente para eso están las mujeres, para inyectarnos ese ánimo, esa fuerza, ¿no? Ese no pasa nada, lo vuelves a hacer y ya, adelante. Y uno acá pensando, ¿no? Pues sí, como si fuera tan fácil, ¿no? Pero las situaciones que te golpean así son de veras muy fuertes, son muy duras. Imagínese usted cómo se sentía el profeta Jeremías, por eso escribió Lamentaciones, ¿no? Que trabajaba duro y duro y duro, predicando y predicando, y no había respuesta, no había resultado, y él se frustraba mucho. Y el Eterno lo tenía que animar, ¿verdad?, para que siguiera adelante. Una de las experiencias más amargas que yo he vivido en el ministerio, he vivido muchas, ¿no?, para gloria de Dios, pero una que me pegó y siempre la recuerdo porque estaba yo nuevo, tenía poco tiempo, cuando me enviaron de la iglesia madre, me enviaron a preparar a los hermanos, que en ese momento era una misión. Mi tarea, la tarea que me encomendó el pastor fue: hermano, quiero que prepares bien a los hermanos para su organización como nueva iglesia. En aquel tiempo, a la organización que pertenecíamos trabajaba de esa manera: una iglesia ya formal, una iglesia reconocida por las demás iglesias a nivel nacional, habría una misión. Una misión era un pequeño grupo de hermanos, y conforme ese pequeño grupo fuera creciendo, había que discipularlos, enseñarlos en las escrituras, y cuando llegara el tiempo que ya estaban preparados, la iglesia madre convocaba a los pastores de la región para que los pastores vinieran, hicieran un concilio y les hicieran un examen a la nueva iglesia para ver si estaba lista y ser reconocida como una nueva iglesia. Entonces eso es algo muy serio, ¿verdad? Había que prepararse muy bien. Esos exámenes eran duros. Los que alguna vez hicieron un examen profesional, esos exámenes que te hacen, que se forma un sinodal ahí, que haz de cuenta, así era o así son todavía. Entonces mi misión, mi trabajo fue, que me encomendó mi pastor: hermano, prepara a los hermanos lo más pronto posible, para que estén listos para ser examinados. Y pues llegué yo a hacerme cargo y empezar a trabajar, y empecé duro y duro, y con mis proyectos y mis planes y mis estudios, y los empecé a preparar y todo. En una de esas, pues como yo sentía que ya el tiempo me estaba presionando, y yo quería encontrar pues más tiempo, ¿verdad?, para seguir preparando a los hermanos, se me ocurrió y dije: pues voy a quitar la escuela dominical, ¿verdad?, en aquel tiempo, la escuela dominical, porque yo pensé, ¿no?, que la escuela dominical estábamos estudiando un librito ahí que la verdad a mí ni me gustaba, porque estos temas que vienen aquí, nada. Y yo no lo consiguió, la prioridad era preparar a los hermanos con las doctrinas.
Yo quería aprovechar el tiempo, dije, agarro el tiempo de la escuela dominical. Ya tenía el tiempo del domingo en la tarde, estaba usando los miércoles también. O sea, yo estaba usando todos mis tiempos, ¿no? A los jóvenes los sábados los estaba preparando también y dije, total que se me hizo fácil, dije, quito la escuela dominical, meto estudios doctrinales también en ese tiempo y seguimos trabajando. Pues lo que no pensé fue que estaba tocando algo que era sagrado para algunos allí y que inmediatamente respondieron y respondieron, pero con fuerza, al punto de que se convocó a una reunión de ahí de la misión y se tomó el acuerdo de cambiar, o sea, de que se retomara la escuela dominical, que se quitaran los estudios que yo estaba dando, y es más, que se quitaran esos estudios. Y hasta alguien dijo, pues nosotros ni queremos ni ser iglesia. A final de cuentas ni queremos ser iglesia, ni queremos que nos vengan a examinar, y nosotros ni pedimos a este muchacho de pastor. Y ya se fue aquello, se aumentó al punto de que bueno, ya casi salía hasta corrido, ¿no? Entonces, esa experiencia recuerdo, ay no hombre, qué amargo, ¿no? ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque fue como una frustración de ver todo el esfuerzo que estás haciendo, todo el trabajo. Yo ya estaba visualizando, ¿no? Yo ya veía el concilio, ya veía a los pastores, que ya los conocía, ¿no? Dije, seguro va a venir este va a ser el interrogador. Y yo ya estaba visualizando, y de repente no queremos nada. Y se acabó y se tomó la decisión y votaron y pues ya. Yo nada más me quedé así. Nada más me quedé viendo, no daba crédito a lo que estaba pasando. Se empezaron a levantar los hermanos, ya nos vamos. Y yo ahí, hermano, me derrumbé. No sé cómo, me derrumbé. Lloré como un niño. O sea, no lo pude controlar, normalmente no soy así, ¿verdad? A lo mejor ahorita porque ya estoy más viejo, pero en aquel tiempo yo tenía 27 años, ¿no? Hombre, que iba a andar yo llorando por nada. Ese día me quebré y lloré tanto ahí. Y recuerdo con mucho cariño una hermana, ¿verdad? Que fue la única que se me acercó a abrazarme, a consolarme como si fuera mi mamá. Y a orar por mí, ¿verdad? Y a darme fuerza en ese momento. Los demás se fueron. Y pues ya, que bueno, ya pasó, ya se me pasó y la emoción y todo. Y ya después pues me fui, ¿verdad? Me fui allá a buscar a mi pastor y a decirle, hermano, vengo a renunciar, ya no quiero saber nada de estos hermanos, no quiero saber nada se acabó para mí, no es lo mío, yo esto de ser pastor, ya, adiós. Ya el pastor, ¿verdad? Con mucha paciencia, a ver, vamos Saúl, siéntate, hermano, ahorita platicamos, primero tranquilo, ahorita me cuentas qué pasó. Ya le platiqué y yo así, ¿verdad? Pues ya me entendió, ya. Sí te entiendo, hermano, pero no pasa nada. Ni vas a renunciar, ni nada. Mañana arreglamos esto. Mañana, tan fácil, ¿no? Bueno, gracias a Dios se arregló, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, es una congregación distinta. Como siempre digo, nada más la hermana Mireya es la única no sé si le tocó esa experiencia, si estuvo ahí, pero es la única que sobrevive. Apenas iba a empezar, ni sabía ni de qué se trataba. Sí, era nueva. Sí, sí. Entonces, es una nueva congregación, pero sí fue una situación muy difícil, ¿verdad? Muy complicada. Y lo menciono porque esa frustración que sientes es muy fuerte. Entonces, imagínense los israelitas trabajando duro para nada. Para luego ver cómo se derrumbaban las ciudades, y luego imagínense las expectativas de ellos para sus hijos. Oye, mi hijo va a crecer como esclavo, sometido. Imagínense, ¿qué motivación tenían ellos para tener hijos? Pues ¿para qué voy a tener hijos? ¿Qué futuro les espera a mis hijos? ¿Qué les voy a enseñar a mis hijos? ¿A ser un perdedor? O sea, esa era la lucha que ellos tenían allí en Egipto. En medio de todo eso, entonces,
Moisés recibió la revelación de parte de Dios, Moisés llevó esa revelación al pueblo de Israel, esa revelación se confirmó por medio de los juicios, por medio de las plagas, y se coronó con la liberación final del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Y Moisés los preparó con este discurso, hablándoles de la importancia de los niños, porque todo tenía que ver con los niños. Moisés señalándoles y diciéndoles: mis hermanos, tenemos que estar bien enfocados en nuestros niños, bien enfocados en nuestros niños, en lo que va a pasar con ellos. Hay que enseñarles, pero enseñarles primero con el ejemplo. Segundo, enseñarles, educándolos con el conocimiento que nosotros recibimos. Esto se trata de transmitir experiencia. Desde aquel tiempo, Moisés ya les estaba diciendo a los israelitas: necesitamos transferir a nuestros hijos nuestra experiencia. Algo que muchos hoy enseñan como si fuera el hilo negro, ¿no? Pero pues no, ya Moisés lo dijo, Moisés lo señaló. Hay que transferir experiencia de vida. Enseñar teoría, cualquiera lo enseña. Cualquiera puede dar una clase teórica, pero esto se trata de que transfieras tu experiencia. Y entender acá que nadie puede transferir lo que no tiene. Si tu fe no es auténtica, ¿qué le vas a transferir a tus hijos? ¿Qué es lo que vas a compartir? Me salió por ahí una publicación de un hermano pastor, donde él está compartiendo, está predicando, y él le decía a su congregación que había escuchado a alguien decir: yo no me siento tan cómodo en las celebraciones de la iglesia. Yo me siento más cómodo en las celebraciones de mis amigos de fuera, con los que no son cristianos. Allá me siento más a gusto, me identifico más. Porque acá, no sé, como que no. Es que los hermanos son raros, son esto, son aquello. Y decía el pastor: aquí hay que meditar muy seriamente, ¿no? Muy seriamente te tienes que cuestionar: ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué le puede pasar eso a alguien? ¿Por qué te puedes sentir tú más identificado con alguien que no comparte tu fe? Con alguien que no cree que el Dios en el que tú crees es el Rey, es el soberano, es el creador, es el libertador, es el proveedor, es tu Rey, es el que te manda, es el que te gobierna. ¿Cómo tú puedes sentirte identificado con alguien que no piensa igual que tú? Con alguien que no cree lo mismo que tú, con alguien que no comparte eso. Es duro, pero es algo en lo que se tiene que meditar. Porque a final de cuentas, cuando tú tienes un hijo, tienes que transferirle a tu hijo tu fe, la experiencia tuya. ¿Qué es lo que tu hijo va a aprender de ti? ¿Qué es lo que él va a crecer viendo de ti? Porque a final de cuentas eso es lo que le vas a transferir. No las palabras, no la teoría, sino las acciones. Porque de otra manera, los niños que crecen viendo un comportamiento en sus padres y escuchándolos decir otras cosas diferentes, van a ser niños muy confundidos, con problemas fuertes, ¿no? De ¿qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? ¿Verdad? Como he compartido yo ese testimonio, ¿verdad? Es que de tantas experiencias que me han pasado, y una de ellas encontrarme con algunas personas que fueron parte de esta congregación y que sus niños me miraban con odio. Me pasó una vez un niño que, bueno, ya había crecido más el muchachito y me miraba con coraje. Y dije, pues, ¿por qué me mira así el niño, verdad? Yo creo que si hubiera tenido ahí un cuchillo me lo encaja, ¿no? Y dije, pues, ¿qué le hice yo a este niño? Nunca le hice nada. ¿Por qué me mira de esa manera? Y así de reojo, yo lo miraba, no me va a dar un golpe,
pero sí me miraba y no me saludó. Pero luego me di cuenta de algo, de que su mamá que estaba ahí y su tía que estaba ahí, y su mamá y su tía, ay, hermano Saúl, y, ay, para que me hablaban así como, y me di cuenta que el niño volteaba y las miraba así como muy sorprendido, como, ¿por qué le hablan así? ¿Por qué son amables con él? Y me di cuenta, dije, ok, ven, el daño no me lo llevo yo, o sea, el daño se lo están haciendo al niño. Imagínense qué tremenda confusión de él. O sea, oye, pues si ustedes allá dicen de él y aquí, mira, le hablan con mucho cariño y un cafecito, ¿cuándo? Pues, ¿cómo que lo quieres invitar a la casa si este hombre es el diablo, no? Es lo que le han dicho a él. Entonces, esto es terrible. Entonces, los niños van a ser educados por tu experiencia. Los niños van a aprender de tus acciones. Entonces tú les puedes decir muchas cosas teóricas que va a ser eso solamente, teoría. Lo que ellos van a marcar su educación va a ser la experiencia que ellos adquieran. Entonces no solamente pasa con niños, pasa también con adultos. Pasa con personas adultas que luego pues simplemente te dejan de hablar o ya no te quieren ver. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estás transmitiendo? Entonces cuando yo me doy cuenta de algo que yo sí estoy haciendo, pues tengo que tratar de arreglarlo. Pero cuando no tiene que ver conmigo, entonces digo, pues ¿cómo le hago? Solamente la persona que causa el daño lo puede reparar. Esto es lo importante. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer respecto a la visión que tuvo Moisés, respecto al tema que Moisés les habló a los hijos de Israel, los niños, el futuro lejano, porque Moisés estaba viendo hasta nuestros días. Las preguntas que nos tenemos que hacer, hermanos, son: ¿qué ha pasado con la visión de Moisés? ¿Qué ha ocurrido con esa visión de Moisés? ¿Cómo se encuentra el futuro lejano que Moisés trató de prevenir? Porque realmente Moisés estaba tratando de prevenir esas situaciones, esos problemas. ¿Cómo está la educación de nuestros niños hoy en día? ¿Qué futuro inmediato se vislumbra para la siguiente generación? Esta pregunta la puse así nada más como porque realmente es para esta generación, los que ahorita son pequeños, que aquí tenemos varios bebés, aplicaría para ellos, ¿verdad? ¿Qué futuro inmediato se vislumbra para ellos con lo que estamos viendo a nuestro alrededor? Con un sistema corrupto como lo tenemos hoy en día, con un dominio o con un gobierno mundial que pretende extenderse, con todas las cosas que se están moviendo, con todas las amenazas que existen, con todo esa, vaya, lo mismo que pasó en Egipto está pasando ahora, pero en todo el mundo. Están tratando, el sistema del mundo está tratando de apagar la fe. Está asesinando a nuestros niños. Y no digo asesinando literalmente, pero los están asesinando de una manera, vaya, dañando su alma, dañando sus pensamientos. Les están robando el derecho a pensar, a creer, a ejercer una fe. Nos enfrentamos ahora mismo de verdad a un monstruo terrible. Y por eso está escrito cómo va a ser el carácter de los hombres en los días finales y cómo van a ser los niños de nuestros días. Esos niños por los que tanto se preocupó Moisés. El Rab Shaul le escribe a Timoteo y
y en unas palabras proféticas le dice cómo van a ser las cosas. ¿Y se ha cumplido eso, hermanos, o no? Desgraciadamente se ha cumplido. Cada palabra, cada descripción que da ahí el Rab Shaul en la carta a Timoteo sobre el carácter de los hombres en la última generación y sobre la forma de ser de nuestros niños se cumple. Pero aún así, el deber de nosotros es marcar diferencia. Así como hubo diferencia en Egipto, así como de un lado había tinieblas y en la tierra de Gosén había luz para los israelitas, así como en cada plaga hubo una diferencia, de la misma manera hoy nuestro deber es marcar diferencia. Que la mayoría de los niños se comporten de una manera, pues ni modo, están del lado equivocado, pero nuestros niños, nosotros tenemos que trabajar duro para que realmente nuestros hijos, nuestros niños sean esa diferencia y sean, como dice la Escritura, más que vencedores y reciban de nosotros esa herencia, ese legado que se nos ha conferido a nosotros. Ese legado que viene de generación en generación, que es el maravilloso poder transformador de la palabra de Dios. Quiere el Eterno, mis hermanos, que así sea para nosotros y para nuestros hijos. Shabbat Shalom. Que el Padre nos ayude porque de veras lo necesitamos. Despedimos la transmisión de nuestros hermanos que nos han acompañado a la distancia.